Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Obviamente no podemos sino partir a este punto de prensa dando las condolencias como gobierno a los familiares, a las familiares de las víctimas que hoy día se han reportado ya como fallecidas en este trágico accidente en San Pedro de la Paz, producto del choque de un tren con un bus, ¿no? Por cierto que este caso se está sometiendo a una investigación para establecer las responsabilidades y toda la información que vaya siendo recopilada será entregada a los medios de comunicación pública. Hemos culminado un importante consejo de gabinete donde hemos abordado dos grandes temas. Tres grandes temas, la verdad. Uno, la presentación de los avances y que podrá detallar más nuestra ministra del Interior sobre la comprometida reforma a las policías. En segundo lugar, todos los actos y actividades en el marco de los 50 años del golpe civil y militar. Y también parte de lo que ha sido el despliegue y avance en las ayudas del plan de emergencia que hemos desplegado a propósito de los sistemas fluviales que han azotado a importantes regiones de nuestro país. Pero también es 1 de septiembre y hemos querido ocupar este punto de prensa con varios de los ministros del gabinete. Como ustedes comprenderán, somos varios los que nos acompañan porque también tenemos buenas noticias, buenos resultados, buenos avances. El día de hoy se cumple un año de la implementación del copago cero en nuestro país, un avance histórico en materia de fortalecimiento de la atención pública en salud que viene a aliviar gran parte de los bolsillos de las familias trabajadoras. El copago cero hasta la fecha ha contado con 989.000 beneficiarios y beneficiarias. Estamos hablando de un ahorro para las familias chilenas del alrededor de 98.000 millones de pesos. Estamos hablando con esas cifras de un promedio de 100.000 pesos per cápita de ahorro familiar por concepto de atención en salud pública. También un día donde se produce el segundo aumento del salario mínimo contemplado en la ley que aprobamos en el Congreso Nacional. Queda otra y la última alza que se va a producir el próximo año para llegar a los 500.000 pesos comprometidos, pero ya el día de hoy se materializa esa segunda alza que va en la línea obviamente de apoyar a las familias trabajadoras frente al alza también del costo de la vida. Tenemos un buen balance también en uno de los últimos anuncios que ha hecho el Ministerio de Transporte en torno a las tarifas del transporte público, que es el congelamiento de la tarifa, más bien el tope máximo, no congelamiento, el tope máximo del gasto que significa el transporte público para millones de usuarios. Hemos logrado triplicar hasta la fecha de 550 inscripciones diarias a 1.700 personas al día que se están sumando a este código QR para poder tener la gratuidad después de un monto de 38.000 pesos mensuales. También tenemos buenas noticias en materia económica y para eso está el Ministerio de Hacienda, así que pido que, como se tiene que retirar prontamente porque tiene un vuelo, las preguntas en materia de IMASEC, que son buenas noticias para nuestro país, hacerlas en primer lugar. Me los ha pedido el ministro, aquí está el ministro de Hacienda. Y además tenemos buenas noticias en materia de seguridad, cartera que ha liderado particularmente nuestra ministra del Interior. Hoy día logramos firmar para su promulgación importantes proyectos comprometidos en la agenda de seguridad pública, tanto con la Cámara Baja como con la Cámara Alta, y para eso está nuestra ministra del Interior. Y por último, quisiera destacar, además de que hoy día, 1 de septiembre, parte la campaña informativa, la campaña de interés público de los 50 años, Democracia Siempre, recordando futuro, porque aquí estamos no solamente decididos a avanzar en políticas públicas, en políticas de Estado, en agenda legislativa, en torno a establecer que el Estado se haga responsable de la ruptura, ¿cierto?, que se hizo en nuestro país, la violación a los derechos humanos, y eso con el Plan Nacional de Búsqueda, con una agenda legislativa robusta, sino que también una campaña de toma de conciencia de lo importante que es respetar la democracia siempre y los derechos humanos siempre, para obviamente construir un mejor futuro. Y también en esa misma línea
ya con esto voy terminando, el trabajo que ha hecho el gobierno a través de las gestiones del Ministerio de Bienes Nacionales en torno a también lo que es la reparación. Hoy día ya se hizo público en la información respecto a la recuperación de Irán 3037, ex Venda Sexy. Recordar que ese lugar fue un centro de tortura durante la dictadura cívico-militar y donde se aplicó sistemáticamente la violencia política y sexual contra las mujeres. A pesar de que algunos hayan dicho que es un mito, las violaciones a los derechos humanos no fueron un mito, las torturas no fueron un mito, la violencia sexual cometida por agentes del Estado contra principalmente mujeres no fue nada un mito. Se realizó en distintos centros de tortura en nuestro país y uno de ellos fue el ex Venda Sexy. Y este ha sido recuperado. Para aquello, obviamente, también nuestra ministra de Bienes Nacionales podrá estar contando un poco más de detalles cómo se logró eso. Pero esa recuperación de ese espacio también viene a ser un hito de compromiso que ha adquirido el gobierno para que el Estado se haga cargo de lo que fueron las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Quedo hasta ahí porque me imagino que ahora hay muchas preguntas, están nuestros ministros y ministras para poder contestarlas. Pido partir nuevamente con el tema económico. Buenas tardes, ministro. Sí. Tengo 3 preguntas en una, pero todas son en representación, son las inquietudes de los colegas presentes. Partir por preguntarle sobre lo que el gobierno reconoció, este error en el alza de las cuentas de la luz, rectificando que esta no va a ser del 8%, sino de un 14%. Ahí el ministro Pardo indicó que esto correspondió a cifras mal computadas en la Comisión Nacional de Energía y además la DIPRES corrigió un error contable y recortó en unos 800 millones de dólares los ingresos fiscales. ¿Cómo explica el gobierno estos desaciertos? Una segunda pregunta es en relación al pacto fiscal, cómo se hace cargo el gobierno de las aprehensiones que hay del aumento en la tributación que plantea el pacto fiscal. Y lo último, ministro, sobre las cifras del IMASEC. Muy bien. Respecto a la primera pregunta, no estoy en condición de referirme al tema del cálculo de las tarifas, que eso lo puede responder el ministro de Energía. Y respecto de la información sobre ejecución presupuestaria, lo que hay que explicar es que actualmente existe un sistema automatizado a través del cual se reportan las informaciones que van, los datos que van ingresando los ministerios. En este caso en particular se produjo un error en el ingreso de datos en un ministerio en particular en la ejecución de junio. Y de acuerdo a los protocolos que hay al respecto, lo que corresponde es corregirlo con una cifra a la inversa en el mes siguiente, que es la ejecución de julio. Eso es la caracterización como desacierto que usted menciona. Obviamente corresponde al medio quien hace la pregunta. Son errores que se pueden producir en el funcionamiento de un sistema de estas características y lo importante es que se corrijan a tiempo. Ha ocurrido en otras oportunidades y ahora también se hace esa corrección. Respecto del IMASEC de julio, obviamente una cifra positiva, una cifra que excedió largamente las expectativas de mercado. Como sabemos, es un crecimiento de 1,8% en 12 meses. Para el IMASEC total, 1,5% para el IMASEC no minero. Y lo que también es destacable es que la variación mensual desestacionalizada comparada con el mes anterior, tanto para el IMASEC total como para el IMASEC no minero, las cifras son también positivas. Eso es importante destacar porque en el que haya una cifra positiva en 12 meses, como siempre, depende mucho de lo que pasó 12 meses atrás. Y 12 meses atrás tuvimos una caída de actividad, particularmente en educación, como producto de una menor actividad en ese sector. Por lo tanto, el que haya una cifra positiva no es tan sorprendente. Lo que es más sorprendente es que sea de una magnitud importante, muy por encima de lo que esperaba el mercado. Y eso se debe a que ha habido actividades que han tenido una recuperación significativa y en la variación mensual todos los sectores tienen variaciones positivas respecto del mes anterior, con la única excepción de la minería. Es decir,
tanto para la industria, el resto de bienes, comercio y servicio, para todos ellos tenemos cifras positivas en la comparación con el mes anterior. Entonces, todo eso indica que, independientemente de que podamos tener todavía algún mes con una cifra negativa en 12 meses, creo que esto da cuenta de una velocidad a la cual está evolucionando la economía, que se está volviendo bastante más positiva y ratifica nuestras expectativas de que este no va a ser un año de recesión, sino que es un año en el cual se completa un ajuste y comienza a producirse la recuperación. Y respecto al pacto fiscal, creo que lo primero que hay que decir es que la reunión de ayer tuvimos una reunión muy positiva, se discutió todos los temas ligados a reforma del Estado, hubo aportes muy positivos a todos los participantes, se tomó nota cuidadosa de todas las observaciones, sugerencias, y al igual que en las reuniones que sigan, vamos a ir registrando todos esos temas que surjan en la discusión para irlos incorporando en una propuesta final de pacto fiscal. No hemos llegado todavía al tema tributario, ya habrá la oportunidad de hacerlo, así que ahí podremos comentar las discusiones que se hagan en esa instancia. Esa es la instancia que no solamente el Gobierno ha propuesto, sino que los partidos han aceptado para discutir los temas de pacto fiscal, así que ahí tendremos la oportunidad de verlo en su momento. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Preguntarle qué le parece al Gobierno que se haya aprobado de la Comisión de Derechos del Consejo el fin de pago de contribuciones para la primera vivienda. Sí, la verdad es que el Gobierno no comenta los temas que se discuten en el Consejo Constitucional, sobre todo cuando está todavía un proceso de votación en marcha. Yo creo que el único dato que quizás vale la pena consignar es que de la recaudación de impuesto patrimonial, el 50% de esa recaudación viene de las comunas de Las Condes, Barnechea, Lo Barnechea, Vitacura, La Reina, Ñuñoa y se me queda alguna, pero son todas del barrio Alto Santiago. Ministra Vallejo, ¿de qué se tratan estos distintos encuentros que va a tener el presidente Boric con ex mandatarios? Hoy día estamos esperando ya la llegada del expresidente Piñera. ¿Qué se busca con estas reuniones? ¿Qué experiencia le interesa rescatar al mandatario de conmemoraciones similares a estas? En otros gobiernos, por ejemplo, se intentó cerrar Punta Peuco o abrir el informe Vallet. Bueno, bastante claro la intención del presidente es construir consensos civilizatorios transversales en nuestro país. Para eso, obviamente, los y las expresidentas son, o la expresidenta, los expresidentes son clave porque le ha tocado liderar procesos todos complejos en nuestro país y independientemente de las diferencias políticas, la reafirmación de que es o debe ser un consenso civilizatorio en la que la democracia se defienda siempre bajo cualquier circunstancia y el respeto a los derechos humanos es algo que quiere promover el presidente en estos diálogos. Por lo tanto, se enmarca en aquello. Tiene mucho que ver también con la firma de un compromiso que se quiere generar para el día 11 de septiembre en la conmemoración de los 50 años. Creemos que es fundamental que esto no sea un tema solo del gobierno, sino que también sea un tema de todos los sectores políticos. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Preguntarle, aprovechando de la venida del expresidente Sebastián Piñera a La Moneda, ayer en una entrevista exclusiva para TVN habló de que durante el estallido social apuntó a las fuerzas de izquierda diciendo que muchas de ellas quisieron derrocar a su gobierno en ese entonces. ¿Qué opina respecto a estas palabras que dijo el presidente, que muchas veces lo había insinuado, pero ayer lo afirma finalmente? Bueno, yo creo que hay que hacerse la pregunta si es que las acusaciones constitucionales pueden compararse con un golpe de Estado. Para nuestro gobierno es bien clara la respuesta. Los golpes de Estado no están permitidos en las constituciones políticas. Las acusaciones constitucionales son formas de establecer responsabilidades políticas, jurídicas, de manera institucional, frente a vulneraciones de la Constitución y las leyes. Los golpes de Estado son rupturas y destrucciones democráticas que no pueden justificarse nunca y que por eso no están y no estuvieron en la Constitución política, incluso el del 73, ¿no?
la Constitución Política del 25. Entonces, no se puede comparar peras con manzanas, y aquí lo importante y lo fundamental es que independientemente de las diferencias políticas, de las acusaciones constitucionales, de las distintas votaciones, los distintos acuerdos o desacuerdos que se puedan vivir en los parlamentos o en el país, la democracia siempre se defiende. Y ese es el consenso que volvemos a reiterar y que el presidente quiere reafirmar en estos diálogos. Yo quisiera, a propósito de que no lo señalé anteriormente, si me permiten, pero porque también está nuestro ministro de Educación y nuestro ministro de Vivienda y Urbanismo, que también tenemos buenas noticias en materia educacional y de vivienda. En educación ustedes saben que hemos tenido distintos paros, movilizaciones, particularmente de educadoras de párvulo y también de profesores y profesoras, y nosotros queremos valorar, destacar y celebrar la decisión que han adoptado los profesores y profesoras el día de hoy a propósito de un diálogo, de una conversación y de una negociación que se ha sostenido en los últimos días de manera muy intensa entre el Ministerio de Educación y los profesores y profesoras de nuestro país, lo que ha llevado a un entendimiento, y creemos que cuando tenemos conflictos que tienen que resolverse mediante el diálogo, la mejor demostración de que el diálogo resulta y de que funciona y de que se puede lograr es esta señal del día de hoy por parte de los profesores y profesoras, porque además ponen en el centro algo que todos entendemos como importante, que es cómo sacamos adelante de mejor manera nuestra educación y particularmente la educación pública en nuestro país. Y otro de los temas que, a pesar de las contingencias, a pesar de todo lo que hemos vivido con el caso Convenio, que probablemente también tengan preguntas que vamos a responder en esa materia, es que el presidente de la República le fijó una tarea a nuestro ministro Carlos Montes, que está aquí presente, una tarea muy ambiciosa, y que algunos han dicho que va a ser imposible que la alcancemos, que es lograr entregar 260.000 viviendas al finalizar el periodo de gobierno. Y a pesar de lo ambiciosa de esta tarea, ya llevamos terminadas a la fecha 71.298 viviendas y en ejecución van 128.803, que teníamos una meta a marzo del 2026 de 100.000 y a julio llevamos 128.000. Probablemente ya podamos actualizar esa cifra y sea más. Y por iniciar 71.071 proyectos aprobados por iniciarse. Entonces estamos hablando de que no solamente podríamos estar cumpliendo la meta, sino que superándola levemente. Y eso es una buena noticia para el país, porque una de las principales preocupaciones en Chile, junto con el tema de seguridad, salud, pensiones, es el tema de la vivienda, porque el déficit es muy grande. Y en eso el presidente además ha sido muy claro en destacar y felicitar la tarea del Ministerio de Vivienda durante el día de hoy a propósito de la aceleración de las ejecuciones de la entrega de viviendas en nuestro país. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo se toman las palabras de sectores de oposición quienes expresan que se tensiona el ambiente con las palabras del presidente de la República estos últimos días en torno a los 50 años, el tema del ambiente eléctrico, también con lo que pasó con algunos interpretan con el brigadier, con las palabras también de la máxima autoridad de nuestro país? Por ejemplo, esta mañana el diputado Diego Chalper dijo que había un día en que el presidente decía una palabra para unir a la ciudadanía y otros días finalmente le hablaba a cierto sector. ¿Cómo se toman desde el gobierno aquellas declaraciones cuando ya estamos a puertas del 11 de septiembre? Bueno, lo dije creo que el día de ayer, el llamado a no sobreinterpretar permanentemente las palabras del presidente. El presidente tiene una posición y que es la que representa a nuestro gobierno muy claramente en materia de lo que es la necesidad de la justicia como forma también de avanzar en reparación, la necesidad de la verdad como forma de reparar, la necesaria reconocimiento a lo que ha sido la ruptura democrática y las violaciones de los derechos humanos para comprometerse al nunca más con el propósito de construir un mejor futuro. Porque la ausencia de justicia, la ausencia de verdad, la ausencia de reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad, lo que habilita lamentablemente es que estos crímenes y esta violencia de terrorismo de Estado pueda volver a repetirse. Y nosotros queremos garantizar para nosotros, para nuestros hijos, hijas, para las futuras generaciones, que esto no se vuelva a repetir. Y esa es la unidad que necesitamos construir, un consenso civilizatorio de principios básicos de convivencia. Entonces, queremos que haya justicia, queremos que haya verdad, queremos que haya repetición y queremos que hayan garantías
reparación, perdón, y queremos que hayan garantías de no repetición, justamente porque estamos pensando en el respeto a la humanidad, porque valoramos la humanidad, porque valoramos a los seres humanos, porque consideramos que todo ser humano es persona y que merece el respeto, que merece la garantía de derechos, de libertades, independientemente de su forma de pensar. Y en eso creemos que debiésemos estar todos unidos y unidas, ¿no? Y por eso no vamos a dejar de descansar en ese llamado. Si es que el contexto está tensionado, bueno, justamente porque ha faltado comprometerse más en ese consenso civilizatorio. Y por eso la invitación es permanente, insistente, y en eso el presidente está haciendo todos los esfuerzos que están a su alcance para construir ese consenso. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos los ministros y ministras. Mi pregunta va directo hacia el ministro de Vivienda, Carlos Montes, es respecto a la decisión de Contraloría que apunta finalmente a la falta de control de nivel central en su informe por Democracia Viva y qué es lo que se responde de parte del gobierno a ello. Por ejemplo, a que no se van a restituir los fondos. Y por otro lado, ¿qué le parece esta doble militancia que establece el Contralor Jorge Bermúdez respecto de algunos funcionarios que trabajaban en la Seremi y a la vez en las fundaciones? ¿Puedo decir antes? No, después si me quiere reforzar el ministro de Vivienda. Yo quisiera, en nombre del gobierno, y por cierto que he conversado, como lo ha dicho el ministro de Vivienda en otra oportunidad, valorar este informe de Contraloría porque va muy en línea de las acciones que ha tomado el gobierno. No solamente en la revisión del modelo de convenios de transferencia que ha liderado el ministro de Vivienda, o los instructivos de Hacienda respecto a esta materia, o los anuncios respecto a lo que se va a hacer en la ley de presupuesto, la agenda de probidad que se ha construido a partir de la Comisión de Expertos y Expertas para la Probidad en la relación del Estado con las instituciones privadas sin fines de lucro, sino que también a propósito de las denuncias que ha presentado el Ministerio de Vivienda ante el Consejo de Defensa del Estado, los antecedentes que ha aportado el Ministerio de Vivienda ante la Contraloría, el Ministerio Público, fruto además de lo cual, a propósito de las denuncias que se han presentado al Consejo de Defensa del Estado, se anunció querella, que es el procedimiento que corresponde bajo la ley y que lo explicamos en distintas oportunidades. Entonces, en ese sentido, resaltar y destacar que es un informe muy contundente y que va muy en la línea de las acciones que hemos tomado y seguiremos tomando como Ejecutivo en esta materia. Ministro. Buenas tardes a todas y a todos. Como dice la ministra Vallejo, la verdad que el informe de la Contraloría nos parece muy clarificador y muy en la línea además de lo que veníamos diagnosticando previamente, y así como también veníamos tratando de implementar alternativas. El 2 de agosto presentamos a la prensa una agenda de modernización de toda la relación con las fundaciones y además del funcionamiento del propio Ministerio de la Vivienda en lo que se refiere al programa de campamento. Nosotros creemos de que en pocos días más vamos a poder entregarle el informe que nos ha solicitado la Contraloría. Dieron 30 días para decir de qué manera el conjunto de sugerencias o propuestas o exigencias las tenemos que implementar. Respecto a cada una de ellas podríamos hacer una larga conversación. En el informe que rendimos la semana pasada a la Comisión Investigadora, ahí están los 15 o 16 hallazgos principales que nosotros con la Comisión Investigadora del Ministerio habíamos llegado a detectar, parte de las cuales coinciden con las que tiene la Contraloría, aquellas a las cuales llegó la Contraloría. En ese sentido nos parece que estamos en la misma sintonía, caminando con los mismos objetivos. Respecto a algunos de los temas que se planteó acá, el hecho de que en el caso de Antofagasta se hubieran contratado personas con recursos de los campamentos para que cumplieran funciones dentro de la Seremi y del Serviu, y a su vez que esas personas tenían acceso a todos nuestros sistemas computacionales, en fin, que es lo que plantea el informe. Quiero aclararle a ustedes que esto nosotros se lo entregamos al Ministerio Público en el norte, al fiscal se lo entregamos un mes y medio antes. Hace un mes y medio le entregamos copia de solicitudes de la jefa de campamentos de Antofagasta a la fundación para que contratara personas con nombre y apellido. Esto lo estudiamos bien. Esto existe en otras partes del Estado.
Lo que pasa es que esto no estaba contenido en el convenio, por lo tanto no tenía una base de acuerdo previo, pero en general esto se usa en el Estado y acá no se puso donde correspondía y por eso constituye una ilegalidad mayor. Eso fundamentalmente. No sé qué otro aspecto de su pregunta. ¿Quién la hizo? ¿Está bien? Muy bien. Tengo una pregunta para el ministro Cataldo. Ministro, preguntarle con respecto al paro de profesores y cómo se va a seguir potenciando, digamos, la asistencia a clases y los estudiantes. Sí, bueno, lo primero es que estamos muy contentos de la tremenda noticia que tenemos para los niños y niñas de nuestro país. Y es que vamos a poder retomar las clases lo antes posible, poniendo en el centro el proceso de reactivación y recuperación de aprendizajes, que es la estrategia principal a la que estamos abocados hoy día como ministerio. Dentro de esta estrategia de reactivación tenemos un componente importante que tiene que ver con la revinculación educativa y también el mejoramiento de la asistencia. Y ahí es donde hay un trabajo particular que se está desarrollando con los sostenedores, con los revinculadores, que son equipos de personas que están contratadas para efectos de poder ir a pesquisar cuáles son los lugares donde tenemos concentración de estudiantes que han dejado la escuela, cuáles son las causas y también trabajar sobre ellos para poder volver a revincularlos. Ya se ha ido avanzando en eso y esperamos seguir intensificando esa línea de trabajo durante este año y obviamente los años que vienen. También tengo una pregunta para el ministro de Transportes, preguntarle con respecto a este accidente que ocurrió, si el bus no tenía revisión técnica, pero aún circulaba, si faltó fiscalización, ¿por qué no se mejoran las normativas de las barreras? Bueno, lo primero es transmitir nuestro dolor, nuestras condolencias con las ahora ya 7 personas que fallecieron al interior del bus. Es un bus que es impactado por nuestro biotren en el sector de Boca Sur, al sur del río Biobío. Es un drama, por supuesto. Además, tenemos varias personas lesionadas. El informe que tenemos es que este incidente ocurre con las barreras abajo de Ferroviarias y el conductor aparentemente, pero es parte de la investigación, habría hecho una maniobra extremadamente imprudente que causa esta colisión. Efectivamente, este es un vehículo que había sido inspeccionado en 9 ocasiones en lo que va del año y había recibido alguna infracción, producto de no tener la revisión técnica al día. La infracción de la no revisión técnica no exige requisar el vehículo, porque el vehículo es necesario para poder sacar, ¿no es cierto?, la revisión técnica. Entonces acá hay una investigación que está en curso, yo no me quiero anticipar, pero efectivamente tenemos una situación en que el vehículo que había recibido varias fiscalizaciones por parte del equipo del Ministerio, efectivamente tenía al menos una multa producto de tener la revisión técnica no al día. Los antecedentes que tenemos es que esa revisión técnica nunca se generó. Ahora, la verdad que cuando uno mira la razón del accidente, del siniestro, tiene más que ver también con una imprudencia clara por parte del conductor, si es que lo que tenemos a la vista es lo que finalmente ocurrió. Ministro, rápido. Solo agregar una pregunta en eso, porque usted mismo dice que la persona que iba conduciendo este vehículo hizo una maniobra de zigzag. ¿Cómo se podría controlar o poner más control a esas barreras en el caso cuando pasan los trenes, por ejemplo? Bueno, primero que nada, esos son los antecedentes que tengo, ¿verdad? Esto ocurrió en la mañana, no me quiero anticipar respecto de las causas, pero si esa fuese la situación, lo que tenemos es un conductor que hace una maniobra extraordinariamente irresponsable y pone en peligro, y finalmente lo que ocurre se lleva 7 vías. Estamos en una situación en que, por supuesto que estamos avanzando en ir mejorando nuestros trenes, estamos mejorando nuestras condiciones del tránsito ferroviario, estamos comprando nuevos vehículos, estamos actualizando los sistemas, estamos construyendo mejor infraestructura, pero este tipo de situaciones en que un vehículo simplemente se salta, o un conductor se salta la barrera, son más difíciles de prever. Tenemos que seguir avanzando. En el caso, tenemos que ir mejorando nuestra infraestructura con pasos bajo nivel, es parte de lo que tenemos que trabajar, es parte de la infraestructura que requiere el avanzar con ese anhelado tren que tenga un rol mucho más importante en la movilidad de nuestro país. Ministra Toá y ministra Jara, les voy a hacer un 2 por 1 en torno a las preguntas para la ministra Toá. En relación a las leyes promulgadas durante esta mañana por el presidente de la República, la importancia de aquellas, sobre todo la que tiene relación con la ley del tránsito para el robo de vehículos, y también pensando que son parte del fast track legislativo que discutieron o acordaron con el Congreso, y para la ministra Jara posteriormente sobre el sueldo mínimo, cómo se va a empezar a implementar, cómo va a ser el escalonado, si también nos puede hacer
una pequeña bajada en torno a aquel tema, por favor. Sí, bueno, buenas tardes. Respecto a hoy día fueron promulgadas 2 leyes y se dio a conocer que hace un par de días atrás se había promulgado una tercera. Las 3 son parte de la agenda priorizada y son leyes que tocan temas muy sensibles. La primera que usted menciona se refiere a generar mayores herramientas para enfrentar el problema del robo de vehículos. Y aquí lo que se hace es adoptar la tecnología y generar elementos para hacer más difícil que los vehículos puedan ser de alguna manera anonimizados, generándole marcas en distintos elementos para que siempre se pueda identificar de dónde, cuál es el origen de ese vehículo, cuál era su permiso de circulación original y de esa manera aumentar la trazabilidad para la investigación de estos delitos y también para el descubrimiento de los culpables de estos. Un segundo proyecto se refiere a las restricciones del uso de celulares en las cárceles. Esto es muy importante porque hoy día muchos delitos, muchas personas son víctimas de delitos que se cometen desde las cárceles, haciendo uso de celulares. Y esto se va a transformar en un delito. Y por lo tanto, si una persona está privada de libertad, está cumpliendo una condena y una investigación o un control descubre que está haciendo uso de celulares, va a haber cometido un delito adicional y su pena se va a ver incrementada. En tercer lugar, hoy día también muy importante, se promulgó la ley de llamado a servicio. Tiene un nombre enredado, pero el resultado es bien práctico, significa más carabineros y carabineras. Esto significa que vamos a poder recontratar a carabineros que pasaron a retiro y vamos a poder también mejorar un mecanismo que había previamente de este mismo tipo que no se ocupaba plenamente por problemas que tenía en su diseño. Y esto debiera generar de aquí a 2 años más de 1.300 carabineros adicionales. Muy importante para reforzar la presencia en las calles. A eso se vendrán en las próximas semanas otros proyectos que están prontos a ser terminados en su tramitación. La ley de contrabando, que en realidad fusiona 3 proyectos en esta materia, es un tema muy importante porque detrás del contrabando tenemos temas como, por ejemplo, las armas, tenemos temas como el crimen organizado, tenemos temas como la mayor violencia y capacidad, digamos, que tienen hoy día muchas bandas criminales que se alimentan y se enriquecen a partir del contrabando. En segundo lugar, pronto también a ser despachado del Parlamento el proyecto de cámaras corporales, que va a hacer obligatorio el uso de cámaras para una serie de actividades policiales, tanto de carabineros como de la Policía de Investigaciones. En tercer lugar, el tema de reincidencia, que va a poner requisitos más, digamos, importantes para evitarla, prevenirla y controlar este fenómeno que afecta tan fuertemente. Y por último, el proyecto de refugio y reconducción, que se refiere a temáticas migratorias, donde nos parece muy importante que el país avance en tener normas que se cumplan y que se acomoden y sean respetuosas de los compromisos, los estándares internacionales, que a la vez permiten cuidar y respetar los derechos humanos y tener herramientas más potentes para prevenir la delincuencia y la actividad criminal. Gracias. Sí, buenas tardes. Señalar que el 1 de septiembre, ¿cierto?, empieza a regir la segunda alza en el salario mínimo, como señalaba la ministra vocera Camila Vallejo, y esto es producto del acuerdo al que se llegó con la CUT en el mes de abril del presente año, que establece 3 momentos de reajuste salario mínimo. El primero fue a contar de mayo de este año, donde pasamos de 400.000 pesos a 440.000. Hoy día pasamos a 460.000 pesos y en julio del 2024 esperamos alcanzar los 500.000 pesos. Esta buena noticia beneficia a cerca de 1 millón de personas de nuestro país, trabajadoras y trabajadores que ganan el sueldo mínimo y que han visto incrementado su salario desde el inicio del gobierno, donde recibimos, ¿cierto?, un sueldo mínimo que estaba en 350.000 pesos, hasta el próximo año, donde vamos a tener un salario mínimo de 500.000 pesos en un reajuste, ¿cierto?, que ha sido real, más allá de la inflación, en más de un 20%, manifestando 2 elementos centrales. En primer lugar, el cumplimiento de nuestro compromiso establecido en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, que es llegar a un salario mínimo que permita sacar a la familia de la línea de la pobreza.
Y en segundo lugar, que es muy necesario que los frutos de este país grande y hermoso sean distribuidos de una forma más equitativa, donde el valor del trabajo también tenga un reconocimiento justo. Eso, gracias. Muchas gracias, buenas tardes.